Siguiente punto del orden del día. Cuarto, palabras del señor presidente del Congreso, honorable senador Efraín José Cepeda Saravia. Tenemos un problema con el audio de origen, ahí está el sonido. Doctor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República. Doctora Francia Elena Márquez Mina, vicepresidenta de la República. Señor Yerney Pinillo Ocoró, sus hijos, Adrián y Kevin. Señores expresidentes del Congreso de la República. Doctor Jaime Raúl Salamanca, vicepresidente del Congreso de la República y presidente de la Cámara de Representantes. Doctor Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional. Doctor Augusto Tejero Duque, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Luis Alberto Álvarez Parra, presidente del Consejo de Estado. Doctora Marilucero Novoa Moreno, presidenta encargada del Consejo Superior de la Judicatura. Doctor Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina. Señoras vicepresidentas del Senado de la República, Beatriz Lorena Ríos, Paola Holguín, y de la Cámara de Representantes, doctor Jorge Roberto Tovar y Lina María Garrido, honorables representantes, señores ministros de Estado, doctor Gregorio El Hach, Procurador General de la Nación, doctora Iris Marín, defensora del pueblo, doctor Carlos Camargo, es defensor del pueblo, señor almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante general de las Fuerzas Militares, señor general Luis Carlos Córdoba Bendaño, comandante de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, general Hugo Alejandro López Barreto, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, general Luis Emilio Cardoso Santamaría, comandante del Ejército Nacional, señores almirantes Juan Ricardo Rosso Obregón, comandante de la Armada Nacional, señor general Carlos Fernando Triana, director general de la Policía Nacional, honorables senadores de la República y representantes a la Cámara, señores y señoras excongresistas de la República, altos funcionarios del gobierno, señores secretario general del Senado de la República, doctor Diego González, y de la Cámara Jaime Luis Lacutir, directora general administrativa del Congreso, Astrid Salamanca y John Abiut Barrantes del Senado y Cámara respectivamente, señores subsecretarios generales de ambas cámaras, señores funcionarios del Congreso de la República, señores de los medios de comunicación, señoras y señores. Hoy clausuramos una legislatura que no ha sido una más, no solo por la magnitud de los debates, ni por la complejidad de las reformas, ni por la tensión de los tiempos. Esta legislatura ha sido distinta porque nos exigió más que el cumplimiento del nivel normativo. Nos obligó a asumir un rol que trasciende la técnica parlamentaria, el de guardianes del orden democrático. En estos meses no solo ejercimos nuestras funciones constitucionales, todos nosotros, legislar, controlar, debatir, reformar. Tuvimos que levantar la voz sin estridencias, pero con firmeza, para recordar a la nación que el Congreso no es una institución decorativa, es uno de los tres pilares que sostienen la arquitectura republicana. Es el lugar donde todas las voces tienen derecho a existir. Es el escenario de la pluralidad
convertida en ley y no la antesala del pensamiento único. Aquí en este recinto conviven ideas contrarias, proyectos a veces incompatibles, visiones opuestas del país, y está bien que así sea. La democracia no se nutre del aplauso unánime, sino de la controversia razonada. No florece con la obediencia ciega, sino con la deliberación libre. Como dijo John Stuart Mill, la verdad no florece si no es desafiada. Este año legislativo, más que ningún otro, nos enfrentó al desafío de proteger esa libertad de pensamiento. Defendimos la autonomía del Congreso frente a una cultura política que a veces confunde disenso con la traición, el control con la obstrucción y la crítica con el odio. Debatir no es un acto hostil, cuestionar no es sabotear, oponerse no es obstruir. La política democrática no es la imposición de una voluntad, sino la construcción de acuerdos entre voluntades diversas. Cuando el poder no entiende esto, cae en la tentación de anular al contradictor. Y cuando eso ocurre, ya no estamos ante un gobierno democrático, sino ante una voluntad absolutista. A lo largo de estos meses hemos visto cómo se intenta transformar la discrepancia en delitos, la autonomía en insubordinación, la independencia en enemistad, y hemos sido testigos de la descalificación sistemática de todo aquel que piensa distinto. Se insulta, ya no se discuten ideas. El agua. Se estigmatizan personas. Este clima de polarización no es nuevo, pero se ha agudizado. Ese mesianismo político que lo hemos visto en distintas épocas bajo diferentes ideologías, siempre termina debilitando la democracia. Como bien lo advertía la Ley 6 de Tocqueville, los pueblos pueden dejar de ser libres no solo por la fuerza del tirano, sino también por la indiferencia ante la erosión paulatina de las instituciones. Y esa erosión empieza cuando se relativiza la importancia de los pesos y contrapesos, cuando se desprecia el Congreso, se descalifica la justicia, se desacredita la prensa o se cuestiona sin pruebas a los órganos electorales. Por eso esta legislatura ha sido un punto de inflexión, porque debimos recordarle al país que sin separación de poderes no hay república, que sin autonomía del Congreso no hay representación, que sin justicia independiente no hay garantía de derechos, que sin prensa libre no hay control, que sin un órgano electoral confiable no hay democracia. Los pensadores que sentaron las bases de las democracias modernas fueron unánimes en su advertencia: el poder tiende a expandirse si no encuentra límites, y esos límites no son obstáculos, son garantías. No están para frenar a los gobiernos legítimos, sino para impedir que esa legitimidad derive en autoritarismo. Quiero ser claro, ningún poder democrático puede pretender convertirse en conciencia moral única, en tribunal de la verdad, en intérprete exclusivo de los derechos populares. Los pueblos son diversos, plurales, contradictorios. El Congreso, con todas sus imperfecciones, es el reflejo más fiel de esa complejidad social. También esta legislatura nos recordó que el respeto entre poderes no es cortesía institucional, sino base de la convivencia republicana. Hemos escuchado discursos que en lugar de proponer agravian, que no buscan persuadir sino destruir, que no pretenden ganar el debate sino silenciar al adversario. Hemos sido objeto de señalamientos infundados. Se ha insinuado que el Congreso obstruye por egoísmo, que actúa por cálculos políticos, que no representa al pueblo, y sin embargo el Congreso sigue aquí,
sesionando, tramitando, deliberando, votando, no por inercia sino por convicción, porque entendemos que nuestra legitimidad no depende de la aprobación de otros órganos ni de la simpatía popular de turno, sino del mandato constitucional que nos otorgó el pueblo. Porque la democracia no es el gobierno de una parte del pueblo contra otra, sino el gobierno de todos con respeto a todos. Esa es la raíz del principio republicano. Y cuando se agrede a la justicia, se presiona a los jueces, se calumnia a la prensa o se pretende intervenir los organismos electorales, se está dinamitando esa raíz. Porque la democracia no solo necesita mayorías, necesita contrapesos, necesita reglas, necesita controles, necesita verdad, no propaganda. Hoy quiero pedirles a los ciudadanos que no se dejen seducir por el discurso del desprecio, despreciar al Congreso, despreciar a los jueces, despreciar a los periodistas, despreciar a los opositores, despreciar a las instituciones. Ese es el camino seguro a la autocracia. La democracia no se impone. La democracia no se impone, se construye. Y se construye con paciencia, con debate, con pluralidad, con la aceptación de los límites. No hay democracia sin frustraciones, pero tampoco hay libertad sin límites. La justicia debe poder emitir sus fallos sin ser objeto de insultos ni versiones. Debe actuar con la celeridad del jurista y con la prudencia del sabio. Los jueces no están para complacer a nadie, sino para aplicar la ley, incluso cuando incomoda. Los órganos electorales deben seguir manteniendo su legitimidad y su rol de árbitros imparciales. Es responsabilidad de todos defender su independencia y su imparcialidad. Y la prensa cumple una función vital, porque investigar, denunciar, cuestionar el poder no es conspirar contra la patria, es ejercer el derecho que preserva a la patria de caer en manos de quienes no toleran el escrutinio. Una democracia sana necesita diversidad de voces, pluralidad de miradas, tolerancia con lo diferente. No existe nada más peligroso para una república que la imposición de una sola narrativa, que el monopolio del lenguaje, del relato, de la verdad, porque allí donde todos piensan igual, nadie está pensando realmente. Esta legislatura, con sus tensiones y desacuerdos, nos recordó una verdad que debemos repetir sin cesar. La democracia no es una conquista permanente, sino una posición constantemente asediada. También tuvimos momentos que nos sacudieron en lo más hondo. El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay fue una advertencia dolorosa de los riesgos que entraña la degradación del debate público. Ese acto violento no fue solo contra una persona, fue contra el ejercicio libre de la política, fue contra la posibilidad misma del disenso, y este Congreso reaccionó con unidad, con determinación y con firmeza, porque cuando se atenta contra un colombiano, se atenta contra el derecho de toda la ciudadanía a expresarse con libertad. Hoy nos sumamos desde este recinto, una vez más, a las miles de voces con fuerza y convicción repiten: Fuerza Miguel. Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la libertad y el respeto por la vida. Amigos congresistas, colombianos, funcionarios todos, lo sé, a veces el Congreso puede parecer un lugar caótico,
voces que se superponen, discursos que se encadenan, señalamientos cruzados, negociaciones intensas, acuerdos frágiles, desacuerdos rotundos. Desde afuera puede parecer desorden, pero permítame decirlo con toda claridad, ese aparente caos encierra una legitimidad profunda. Es el reflejo vivo de una sociedad plural, de una nación compleja, de un pueblo que no piensa con una sola voz, ni siente con una sola alma. Ese ruido, esa fricción, ese ir y venir de argumentos, a veces ásperos, a veces apasionados, es precisamente la esencia de la democracia. No hay libertad sin diversidad. No hay diversidad sin conflicto. Y no hay conflicto civilizado sin instituciones como estas que lo tramiten mediante la palabra. Esa es la magia del Congreso, del Parlamento, del Foro Deliberativo. Es un lugar en donde las diferencias se hacen visibles, se confrontan, se tensionan y a veces, no siempre, pero a veces se reconcilian en el terreno común de una ley, de una decisión, de una reforma que no anula a nadie, sino que contiene a todos. Por eso defendemos con orgullo este espacio de palabras. Desconfíen, queridos colegas, de los congresos donde reina el unanimismo. Allí no hay debate, ni pensamiento, ni ciudadanía activa. Allí no hay democracia, solo se refleja una voluntad única que se impone, mientras que los demás asienten por costumbre, por miedo o por cálculo. El Congreso, cuando es verdaderamente libre, se parece a la vida, imprevisible, conflictiva, intensa, pero profundamente legítima. En su diversidad está su riqueza, en su ruido su vitalidad, en su desacuerdo su compromiso con la libertad. Existen espíritus que preferirían convertir su voluntad en ley, su visión en dogma, su poder en destino. Voces que se sienten intérpretes exclusivos del pueblo, de la historia, de la moral, de la raza, del proletariado o de cualquier otra mística que sirva para imponer y callar. No importa si se visten de izquierda o de derecha, es el absolutismo, es siempre la negación de la libertad. Como presidente del Congreso saliente, hoy me enorgullece decir que esta institución supo estar a la altura, no por unanimidad, no sin errores, pero sí con valor, porque en medio de los intentos de sometimiento simbólico, de la presión retórica, del desprestigio sistemático, supimos mantenernos firmes, supimos recordar que no estamos aquí para aplaudir, sino para representar. Por eso quiero terminar con un llamado, no solo político, sino moral, a todos los congresistas, más allá de sus posiciones ideológicas, más allá de las trincheras partidistas. Recordemos que el mandato que recibimos fue para defender la diversidad del pueblo colombiano, su pluralidad irrenunciable, su derecho a disentir. Antes de concluir estas palabras, quiero dejar con absoluta claridad nuestro respaldo a la posición firme y responsable de la Corte Suprema de Justicia frente al proyecto de ley que busca entregar beneficios penales a cabecillas de bandas criminales bajo el discurso de la paz total. Confundir paz con impunidad no es solo un error, es una amenaza directa al Estado de Derecho. La impunidad estimula al delincuente, desprotege al ciudadano de bien y debilita la confianza en la justicia. La gente clama por seguridad, no por indulgencia con quienes han sembrado el miedo. La Corte ha sido clara: sin verdad, sin separación y sin garantías efectivas de no repetición y sin escuchar a las víctimas, no hay paz posible, solo impunidad disfrazada de acuerdo. Colombia necesita un Congreso que sepa decir sí cuando hay razones y no cuando hay principios.
Un Congreso que no le teme al debate, que no renuncia a la deliberación, que no se refugia en el cálculo ni se arrodilla ante la presión. Un Congreso que entienda que su función no es complacer, sino representar con dignidad, con carácter y con sentido histórico. Esa es, al final, la única manera de honrar la confianza de los ciudadanos. Hoy más que nunca, con serenidad y firmeza, quiero repetirlo con claridad. El Congreso es el camino. Muchas gracias. 4 de la tarde, 59 minutos, termina el discurso del saliente presidente del Senado, Efraín